Bueno, me presento, yo soy Rodrigo Alonso, soy profesor grado 4 de la Facultad de Ingeniería del CERNUR Litoral Norte, hoy vine de Salto, no vengo de Montevideo, y soy director del Laboratorio de Energía Solar. ¿Qué otra cosa? Bueno, trabajo en el sector de energía hace unos 15 años, ¿sí? Y me tocó participar generando alguna información por Uruguay durante la primera transición energética. Ahora les voy a contar un poquito, ¿está bien? No tengo la presentación. Acá, bueno, limitaciones, disculpen. Bueno, yo lo que les voy a hablar hoy es, voy a contarles un poquito de por qué estamos hablando de hidrógeno, ¿no? Por qué estamos hablando de esto ahora. ¿Sí? ¿Más fuerte? Ok. Lo que les quiero contar hoy es por qué estamos hablando de hidrógeno, ¿está bien? O sea, por qué estamos hablando de este tema y por qué no estamos hablando de otro, ¿está? Y la respuesta es que estamos hablando de hidrógeno porque tenemos un problema, y no es un problemita, es un problemón. ¿Sí? Este gráfico ustedes ya lo conocen, o si no lo conocen, está bueno que lo empiecen a conocer. Es el aumento de la temperatura media del planeta en el marco de algunas décadas, un poco más de un siglo. ¿Sí? Esa es la pendiente a la que vamos. En los últimos años, no sé si han escuchado, hemos batido todos los récords de temperatura del aire, temperatura de los océanos, etcétera, etcétera. Eso sigue creciendo. ¿Sí? Y los escenarios a los que nos enfrentamos, algunos ya lo estamos viendo, pero además del tema del calentamiento, mayor frecuencia e intensidad de eventos de tiempo severo, olas de calor más frecuentes, más prolongadas, más intensas, olas de frío, ¿sí? Una variabilidad mucho más que nos trae afectación a todas nuestras actividades, y ni que hablar trae afectación a toda la biodiversidad y el ambiente, etc. ¿Sí? Y a medida que ese gráfico vaya cada vez más para arriba, esas situaciones van a ser cada vez peores y van a afectar a la población y a todo el planeta en su contexto. ¿Está bien? Este es un problema grave, ¿sí? Es, sin ninguna duda, el principal problema que tiene la humanidad en las próximas décadas, ¿sí? Para resolver, ¿sí? Y el asunto es que hoy no lo tenemos resuelto, ¿sí? Depende de cosas que podamos avanzar en las próximas décadas si podemos resolver esto o no. Ahora, ¿por qué les traigo esto a colación? Y yo me presenté como alguien que parece que viene del sector energía, ¿sí? Ese problema que está ahí, ustedes habrán escuchado, está causado por las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Hay un montón de actividades humanas que emiten gases de efecto invernadero. La principal, y por escándalo, es el sector energía, ¿sí? Que está allí en ese gráfico. Podemos hablar de la carne, ni que hablar hay que hablar, de la agricultura, hay que hablar del uso de la tierra, etcétera. Son todos factores que entran ahí, pero el principal, y por escándalo, es el sector energía. Ese es el núcleo duro que hay que atacar primero, sí o sí. ¿Por qué? Ay, no llego. Porque el abastecimiento de energía está en un porcentaje muy, muy, muy grande cubierto por combustibles fósiles. No sé si voy a llegar hasta allí, pero ese gráfico que está allí, es que tendría que llegar hasta el... Llegó. A ver, capaz por acá, bueno, más o menos. Este gráfico que está aquí lo que muestra es la demanda de energía global, ¿sí? Toda la energía que consumimos y su fuente. ¿Está bien? No importa mucho los detalles del gráfico, lo que importa es que un pedazo grande de todo eso que consumimos al día de hoy es carbón, petróleo y gas, ¿sí? Todos combustibles fósiles. Y miren el tamaño del problema de esa barra que está allí. Y de hecho, yo, que he dedicado los últimos 15 años a energía solar, energías renovables, todo el desarrollo sin precedente que ha tenido las energías renovables en los últimos 10 años, y todos los que enseñamos energía renovable lo decimos en nuestros cursos, mostramos los gráficos de crecimiento exponencial de la eólica, de la solar, lo hemos visto acá en Uruguay, ha sido un despliegue sin precedente en la historia. Todo eso no ha alcanzado ni para un poquito de allá arriba, ¿sí? Y de hecho, les voy a mostrar este otro gráfico que está acá, que es la proporción del consumo de energía de los combustibles fósiles y de las renovables, ¿sí? Están los porcentajes. El porcentaje de combustibles fósiles disminuye, está bien, pero el tamaño de las barras da el valor absoluto. La producción de combustibles fósiles aumenta año a año. ¿Por qué? Porque todo ese despliegue enorme de las energías renovables no ha alcanzado ni para cubrir el aumento de la demanda, ¿sí? Entonces tenemos un problema, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en ese 75-80%? Bien, en ese espacio que está allí, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de actividades, ¿sí? Industria, transporte aéreo, edificios, ¿no? Demanda de calor para edificios, ¿sí? Transporte naval,
el transporte común en ciudades, larga distancia, corta distancia, maquinaria agrícola, ¿sí? Todas estas actividades que están acá están dentro de este 75% de consumo, ¿sí? ¿Y dónde tenemos las energías renovables? En el sector eléctrico, ¿sí? El sector eléctrico no va a hacer todo, ¿sí? Es lo que tenemos acá. El sector eléctrico es un pedazo del problema. Y todo ese despliegue está allí. Este otro pedazo, necesitamos algo, ¿sí? Necesitamos algo para atacar esos sectores duros, ¿sí? Algún combustible, ¿sí? Alguna cosa para poder bajar eso o sustituirlo por otra fuente de energía que no emita gases de efecto invernadero. ¿Sí? ¿Hasta ahí con la argumentación? Bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos arriba de la mesa para tratar de lograr eso? Y la verdad que no tenemos mucho. ¿Sí? No tenemos mucho. Y el hidrógeno es lo que aparece como una pequeña lucecita, ¿sí? En una sala bastante negra, decir, bueno, puede ser por acá. Y por eso estamos hablando de hidrógeno. Porque tenemos que solucionar ese problema, y lo tenemos que hacer en las próximas décadas, y tenemos pocas herramientas como humanidad para hacerlo. ¿Está bien? ¿Por qué nos ayuda el hidrógeno en esto? Esto ya lo comentó un poco Erika. Yo no voy a ahondar en detalle en esto, pero básicamente lo que nos permite hacer el hidrógeno es agarrar esa energía renovable, ¿sí? La electricidad renovable, que es difícil de almacenar. El sistema eléctrico, no sé si ustedes saben cómo funciona, lo que se genera en cada instante tiene que estar consumiéndose cada instante, o si no tengo que poner algo a acumular en el medio, ese algo para acumular en el medio es carísimo, ¿sí? Entonces, almacenar electricidad de origen renovable es difícil en el sistema eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que nos da el hidrógeno? Nos da un medio para agarrar esa electricidad renovable y transformarla en algún tipo de combustible que podamos almacenar, transportar, etc. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No fue nada? ¿Era una pregunta? Bueno. Bien. Y a partir de esos combustibles, que serán, bueno, el hidrógeno verde propiamente dicho, o los derivados, los combustibles sintéticos, amoníaco, verde, etc. Bueno, con esos elementos tratar de llegar a los sectores duros y tratar de bajar la huella de carbono de esos sectores duros. ¿Está bien? Eso es lo que nos da el hidrógeno y por eso estamos hablando de hidrógeno. ¿Está bien? Yo voy a responder dos preguntitas más nomás. Perdón, tres preguntitas más voy a responder y con eso termino. Una pregunta que se repite mucho es, bueno, ¿y por qué esto en Uruguay? ¿Sí? Me parece que es la pregunta que puede estar en la cabeza de muchos de ustedes. Yo tengo varias cositas allí para contarles de por qué en Uruguay. La primera, les voy a decir, como persona que lleva 15 años trabajando en el sector energía, desde las energías renovables, una de las razones por la cual tenemos la oportunidad de hacerlo en Uruguay es porque nos lo ganamos, porque lo construimos. ¿Sí? Uruguay trabajó sistemáticamente los últimos 15, quizás más, 20 años en construir las capacidades para que esto pudiera ser posible, con otra lógica, pero que nos ayuda en esta coyuntura. Uruguay tiene una matriz eléctrica altamente renovable, eso lo deben saber ya de algún lado quizás, en promedio 97%, si está seco baja un poquito más 90%, si hay suficiente lluvia subimos más para arriba. O sea, ya la matriz eléctrica es con un componente fuerte renovable, si se quiere. Uruguay ya hizo parte de los deberes en todo este asunto, ¿no? Porque si yo tengo que descarbonizar sector eléctrico y después descarbonizar todos los otros, bueno, hay muchísimos países que todavía no hicieron los deberes con el sector eléctrico. Uruguay ya los hizo, y eso lo posiciona distinto, ¿sí? Tenemos buen recurso solar y buen recurso eólico, no son de los mejores del mundo, pero son buenos, son francamente buenos, ¿sí? ¿Qué otra ventaja tenemos? Hay una altísima complementariedad entre el viento y el sol, ¿sí? Tenemos más sol de día, tenemos menos viento, tenemos más viento de noche, donde no hay sol. También hay complementariedad espacial, eso con Rafael. Hemos trabajado en varios estudios que aprovecha eso en el sector eléctrico y esa complementariedad sirve porque cuando no tengo uno, tengo el otro y tengo una generación como más homogénea. Y eso disminuye costos. ¿Tá? Ahí entran los ingenieros y bueno, hacen la cuenta. O sea, esto me sirve porque me disminuye costos. ¿Qué más tenemos? Disponibilidad de agua. Es un recurso renovable, Rafael va a hablar un poco más. Disponibilidad de CO2 biogénico, ¿sí? Biomasa, de distintos tipos. La disponibilidad de CO2 biogénico no es una cosa menor. Es lo que permite transformar el hidrógeno verde en combustibles sintéticos, ¿sí? Que es un producto de mayor valor agregado. ¿Sí? Entonces la disponibilidad de biomasa permite pasar a un producto de mayor valorización. ¿Sí? Entonces, eso también es una cosa importante. Y bueno,
todo lo que hicimos en la primera transición energética nos posiciona bien y, como en casi todas las áreas, estabilidad jurídica y política del país. Ahora, ¿qué es lo que quiero comentar de todo esto? No hay un factor que haga que Uruguay sea atractivo para eso. Es la suma de todos los factores lo que lo hace atractivo. Cuando uno va país por país, va poniendo, bueno, tengo esto, tic, cruz, o tic, o varios tics, o alguna cruz. Es raro que ponga todos los tics y Uruguay lo tiene. ¿Sí? Entonces, es la suma de todo eso lo que hace que la gente diga, bueno, Uruguay puede ser un buen lugar para desarrollar esta actividad. Lo segundo que les quería comentar es, bueno, ok, vamos a hacer esta actividad ¿para qué? Bueno, se espera una demanda, ¿está bien? ¿Dónde vamos a tener una buena demanda? Bueno, los países que tienen que descarbonizar fuertemente. ¿Sí? Los países que están carbonizando, el primer mundo, básicamente, donde hay, digamos, fuertes emisiones, bueno, ellos tienen que descarbonizar fuertemente, ¿sí? Y por tanto van a generar una demanda, o bueno, las previsiones es que generen una demanda para este combustible, ¿sí? También puede ser para uso interno, pero hay que entender una cosa, esto es caro, ¿sí? Entonces, bueno, Uruguay podrá ir adaptando este combustible a medida que lo vaya necesitando, siempre y cuando no encarezca todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está pensando? Bueno, la producción para descarbonizar lugares que lo pueden pagar, ¿está bien? Obviamente hay cierta... Yo acá puse algunas gráficas, disculpen, estoy hablando mucho sin el apoyo visual, de más o menos algunas estimaciones, son de distintas, hay por lo menos 2 fuentes internacionales ahí, de distintas estas organizaciones. Estas son más del lado de las petroleras, así que en principio uno puede pensar que son conservadoras, ¿está bien? Pero, a grosso modo, sobre un escenario de descarbonización del sector energía, más o menos un 10% de la demanda podría ser cubierta por hidrógeno, bueno, no sé, en las proyecciones de IRINA al menos, también que es una agencia internacional de energías renovables que se dedica a esto. Para que se hagan una idea, ¿qué es ese 10%? Bueno, imagínense más o menos un tercio de lo que es el volumen de petróleo que circula en el mundo, que no le entra a la cabeza a nadie, pues es un volumen gigantesco. ¿Está bien? Bueno, eso es más o menos algunas consideraciones de la demanda esperada, que obviamente tiene incertidumbres, tanto de que esa demanda exista y también en el precio. Lo último que les quiero comentar, último mensajito, es que esto no se está haciendo solo en Uruguay. ¿Se ve algo? Sí. Esto no se está haciendo solo en Uruguay, ¿sí? Uruguay, en este momento, tendría, digamos, la opción de decir, bueno, esto que está empezando, ¿subo o no subo? ¿Sí? Pero en realidad se está haciendo en todo el mundo. Acá hay un mapa interactivo de la IEA, ¿sí? Que en este momento lo que está mostrando es los proyectos de hidrógeno verde con los electrolizadores que les contó Erika, ¿sí? Que están anunciados para este año y que ya están en operación. ¿Sí? Perdón, estos son los proyectos que están en operación este año. ¿Sí? El tamaño de las pelotitas indica el tamaño del proyecto, qué tan grandes son. ¿Sí? Estos ya están en operación este año. ¿Sí? Esos puntitos que están allí. En Uruguay hoy no tenemos ninguno en operación, no hay ninguna pelotita. ¿Sí? Si pensamos en los que van a entrar en operación este año y que además están en fase de construcción, fíjense que se suman más pelotitas a todo el asunto. ¿Sí? Ahora tenemos alguna pelotita más. ¿Sí? De ahí a ahí. Y si ponemos el horizonte a 2027, ¿sí? Proyectos que están pensando en entrar en 2027, que hoy estén en estudio de prefactibilidad, que es más o menos la línea para trazar de que es algo más o menos serio, ¿sí? Fíjense todas las pelotitas que aparecen, y ahí empiezan a aparecer algunas pelotitas en Uruguay. De hecho, faltan algunos, eso no sé, hay que hablar con la IEA, colega del Ministerio, o sea que esto puede tener alguna dosis de subrepresentación, porque algún proyecto que sabemos que está falta allí, pero da para hacerse la idea de cómo viene creciendo esto, ¿no? O cómo se espera que vaya creciendo a medida que va avanzando el tiempo, ¿no? Acá pasamos de algunos proyectos pensados en operación este año, nos vamos 3 años hacia adelante y aparecen muchos más proyectos y de tamaño más grande, ¿sí? Y si nos vamos a 2030, fíjense que hay otros más. Entonces esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿sí? Uruguay tiene buenas capacidades para aprovechar, digamos, este envión, pero bueno, tiene que ponerse en tema o bueno, tomar las decisiones de cómo y cómo realizar este asunto. Bueno, nada, ya para cerrar, bueno, sí, ahí pongo todos los aparatitos, parecen más pelotitas, creo que ya se entendió el punto. Nada, para cerrar, no sé, lo que me parece que son los 4 mensajes así claves de la charla. El hidrógeno nos permite construir combustibles no fósiles a partir de energías renovables que son difíciles de almacenar, ¿tá? Y eso es un elemento crítico que lo necesitamos para descarbonizar las actividades humanas en todo el mundo. Si necesitamos eso de alguna manera, pues si no tenemos un problema que no tenemos otro elemento para ver cómo resolvemos eso. Es una industria novedosa en todo el mundo, está generando mucho entusiasmo.
eso trae una oportunidad y también, por otro lado, trae un riesgo, ¿sí? Típicamente lo que hace un ingeniero ante los riesgos es tratar de mitigarlos, ¿sí? Es un despliegue que está ocurriendo en todo el mundo y Uruguay está bien posicionado. Y esto es un mensajecito más bien mío, porque, bueno, de muchos años de estar hablando de cambio climático, Uruguay, las emisiones que tiene, obviamente las tiene que mitigar, entre otras cosas para poder hablar de cara a cara con el resto del mundo, que Uruguay está haciendo los deberes y tiene que trabajar eso, no hay ninguna duda. Pero en términos globales no mueve la aguja en el problema de cambio climático, ¿no? Lo que mueve la aguja son bueno, Europa, China, Estados Unidos, o sea, los países que carbonizan. Entonces, ¿cómo desde Uruguay uno puede pensar, bueno, cómo contribuimos a ese problema? Bueno, el hidrógeno verde puede ser una posibilidad, ¿sí? Que desde Uruguay, que nosotros por sí solos no movemos la aguja en el problema, pero sí como ayuda al resto del mundo podemos contribuir a ese desafío que es, como les dije al principio, el principal que tiene la humanidad en las próximas décadas. Muchas gracias.